¿Qué tal, amados hermanos? Muy buenas tardes a todos, que el Señor les bendiga. Nuevamente nos encontramos, hermanos, por este medio para seguir con nuestro estudio bíblico. Estamos estudiando la carta a los Gálatas y vamos a continuar con la segunda parte de lo que habíamos estudiado. Estamos estudiando el capítulo 5 del versículo 16 al 25 como título. Tenemos una guerra continúa, La primera parte lo habíamos estudiado hace 8 días, los que vinieron en el templo a estudiar esta primera parte. Entonces pues ya entenderán de qué se va a tratar de la segunda parte que vamos a estudiar esta tarde, si Dios lo permite. Pues antes de leer la palabra, antes de continuar y empezar con nuestro estudio, les invito a que pongamos en actitud de oración. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta hora de la tarde. Gracias, Señor, porque nos permites ver, Señor, y saludarnos a través de este medio, Señor, y también, Padre, compartiendo tu palabra. Te pedimos, Señor, que en este estudio bíblico seas tú con nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, tu dirección, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos enseñe, nos hable, nos capacite, Señor, en este estudio de tu palabra que vamos a tener. Te ruego, Padre, que tú seas en cada uno de mis hermanos que van a estar escuchando, viendo este video. Te pido, Padre, que sea de edificación para nuestra vida espiritual, con el fin, Señor, de vivir en santidad, con el fin, Señor, de consagrar, de santificar nuestra vida, Señor. Padre, quédate pues con nosotros. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, dice así la palabra del Señor. Gálatas capítulo 5. Les decía que estábamos estudiando esta parte, pues vamos a seguir estudiando capítulo 5 del versículo 16 al 25, pero en esta ocasión, hermanos, vamos a estudiar los versículos 19 al 21. 19 al 21. Pues por lo tanto ahí vamos a leer la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios, Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Hermanos, como recordatorio, en la primera parte habíamos estudiado del versículo 16 al 21, donde el apóstol Pablo nos recuerda sobre la lucha, la batalla que hay entre el viejo hombre, es decir, la vieja naturaleza, contra la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Entonces habíamos dicho, hermanos, que este conflicto es contra el espíritu, es como una competencia entre el viejo hombre y el nuevo hombre. ¿Y cómo podemos solucionar este conflicto? ¿Cómo tenemos que entender esta batalla, hermanos? Eso es lo que habíamos estudiado en la primera parte. Entonces dijimos, en ese estudio habíamos concluido que la solución no consiste, hermanos, en poner nuestra voluntad en pugna contra la carne, sino más bien, hermanos,
tenemos que rendir nuestra voluntad al Espíritu Santo. Dijimos, hermanos, cuando el Espíritu hace la obra, ni la ley ni nosotros podemos hacer nada. Todo es obra del Señor. También sabemos, hermanos, que la batalla está continuando, la batalla continúa. La guerra continúa porque estamos luchando. Hay una lucha entre el espíritu y contra la vieja naturaleza. Sabemos, hermanos, que la palabra del Señor nos dice, nos enseña que somos muertos, estamos ya muertos juntamente con Cristo. Ya no vivimos como dijo el apóstol Pablo, sino que Cristo vive en nosotros. Cristo vive en mí, dice el apóstol Pablo, y por lo tanto la victoria, la respuesta, la solución, la fuerza viene del Señor mismo. Ahora bien, mis amados hermanos, eso era lo que habíamos estudiado, era la primera parte. Ahora, en esta ocasión, en este momento, si Dios nos lo permite, vamos a estudiar la segunda parte de este capítulo 5, de los versículos 19 al 21. Tenemos como subtema los frutos de la carne. Ahora el apóstol Pablo enumera algunas listas, pero son obras de la carne. Son unas listas terribles, hermanos, cuando uno lee detenidamente esta parte, esta porción de la palabra, nos damos cuenta, hermanos, que hablan de las obras de la naturaleza pecaminosa, más conocido también como la depravación total. Estas listas, hermanos, que acabamos de leer hace un momentito, de los versículos 19 al 21, les decía que habla de las obras de la carne, de la naturaleza pecaminosa. Estas listas, hermanos, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, ya los había dicho antes. Estas listas similares lo encontramos en Marcos capítulo 7 del versículo 20 al 23. Y también lo encontramos en Romanos capítulo 1 del versículo 29 al 32. En sí, el capítulo 1 de Romanos habla precisamente de la obra naturaleza pecaminosa del ser humano, la depravación total. Hermanos, la palabra del Señor entonces nos enseña que los resultados de nuestros esfuerzos nunca podrán agradar a Dios. Nunca podrán agradar a Dios. Cuando vivimos sin la ayuda divina, es decir, cuando vivimos sin la ayuda del Señor, si uno vive sin Cristo, nuestra naturaleza humana solo produce su fruto natural. El hombre sin Cristo produce fruto carnal, fruto natural. Y el apóstol Pablo, queridos hermanos, describe esta realidad en forma negativa, señalando la clase de fruto que produce la carne, es decir, señalando el fruto que produce el hombre sin Dios. Y los resultados, hermanos, son feos. Los resultados son terribles, son abominables. Y llegan a tal grado, llegan a tal extremo que practicarlos continuamente nos impide la entrada al reino de Dios. Tales cosas, si es practicada, nos impide entrar al reino del Señor. Pero la pregunta es, hermanos, ¿cuál es el fruto que produce nuestra naturaleza? Más bien, ¿cuál es el fruto
fruto que produce nuestra naturaleza pecaminosa sin Cristo? ¿Cuál era su lucha antes de conocer a Cristo? En el estudio anterior, hermanos, habíamos dicho, la misma palabra nos enseña que seguimos luchando, pero sabemos, hermanos, como dije al principio, como dije en la parte introductoria, es que el Señor mismo nos ayuda, nos capacita, nos da de su Espíritu Santo para seguir adelante. Pero, hermanos, un hombre que aún no es creyente del Señor, un hombre impío, una persona impía, no tiene esa lucha. Y eso es lo que quiero enfocarme, amados hermanos, que las obras de la carne nos llevan a la muerte espiritual, los frutos de la carne. El apóstol Pablo nos había dicho que somos libres en Cristo. A todos nosotros que ya somos parte del Señor, el Señor ya nos ha limpiado por su gracia, somos libres. Pero, amados hermanos y amigos, hay muchas personas que aún no son libres en Cristo. Y puede ser que es tu caso, hermanos, practicando estas listas que el apóstol Pablo los enumera. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo predicaba de este mismo tema, como vemos en Marcos capítulo 7, versículo 20 al 23, si usted tiene su Biblia, si usted tiene la palabra, puede buscar en Marcos capítulo 7, versículos 20 y 23. Pero hay algo interesante antes de que nuestro Señor Jesucristo hablara cuando Él se puso a compartir su palabra, a hablar del corazón del ser humano. Él había dicho y usa estas palabras que nos lleva a meditar. La palabra dice así, Marcos capítulo 7, versículo 14. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Oídme todos y entended. El evangelista Juan lo narra de la siguiente manera: de cierto os digo, en verdad les digo. Marcos dice de esta manera: oídme todos y entended. Hermanos, quiero aclarar que no estoy saliendo del tema, sino que quiero recalcar de que es necesario oír. Es necesario, hermanos, poner atención a dónde nos lleva si uno practica tales cosas. Entonces, después de allí, amados hermanos, los versículos 20, en el versículo 20 al 23, nuestro Señor Jesucristo lo menciona también, esas listas pecaminosas. Dice así la palabra, versículo 20: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, dice el Señor, de dentro salen y
contaminan al hombre. Contaminan al hombre. Hermanos, nos damos cuenta que lo que el apóstol Pablo nos está recalcando, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, los que practican tales cosas verdaderamente no tendrán parte del reino de Dios. Más adelante vamos a ver dónde encontramos solución, qué tenemos que hacer. Pero en primer lugar, amados hermanos, vamos a ver cómo el apóstol Pablo lo tiene bien estructurado esta lista de la obra naturaleza del hombre. En primer lugar, amados hermanos, primero, el apóstol Pablo describe los pecados relacionados con la vida sexual. Dijimos que en primer lugar el apóstol Pablo describe los pecados sensuales, es decir, los pecados relacionados con la vida sexual. Si usted tiene su Biblia a la mano, puedes leer el versículo 19. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Hermanos, quiero aclarar que no voy a explicar cada palabra, por ejemplo, adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicería, celos, envidia, porque pues llevaríamos mucho tiempo. Sin embargo, quiero solamente resumir, amados hermanos, de cómo nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en esas situaciones. Entonces, hermanos, en el versículo 19 habla entonces de los pecados sensuales. Incluye cuáles son, entre ellos el adulterio. Todos sabemos, queridos hermanos, cuando alguien comete adulterio, traerá una grave consecuencia tanto para la persona, tanto para la familia y para los hijos. Afecta en primer lugar la vida espiritual. Pero sabemos para aquellos que no son creyentes, ellos lo practican, ellos lo ven bien, ellos lo ven normal. Pero dentro del ámbito cristiano, hermanos, el adulterio es un pecado horrible delante del Señor. Sabemos que tales cosas no se deben practicar. ¿Qué más podemos encontrar aquí, amados hermanos? La fornicación, también conocemos qué es la fornicación, qué conlleva, cuáles son las consecuencias. Sabemos, hermanos, que muchos de los jóvenes practican este pecado, la fornicación. Muchos jóvenes destruyen su vida practicando, hermanos, tal pecado. También podemos ver aquí, hermanos, la palabra del Señor nos dice inmundicia, lascivia, dos cosas, inmundicia y lascivia. Lo que nos da de entender, amados hermanos, está también hablando de la prostitución y toda impureza sexual. Entonces, la primera lista que vemos aquí es que el apóstol Pablo describe los pecados relacionados con la vida sexual. Es la palabra que el apóstol Pablo lo había usado antes, es la palabra lujuria, es la palabra pasión. Tres cosas podemos ver aquí en esta primera parte: inmoralidad sexual,
impureza sexual y libertinaje sexual. Repito, inmoralidad sexual, impureza sexual y libertinaje sexual. La palabra dice, amados hermanos, los que practican tales cosas no heredarán al reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Versículo 21. Vamos a seguir adelante. Segundo, ¿qué más se observan aquí, amados hermanos? Después se observan los pecados religiosos, es decir, los pecados supersticiosos, que resultan de tratar de agradar a Dios. ¿Cuáles son? La idolatría y la hechicería. La idolatría y la hechicería. La primera, amados hermanos, este es un problema actual, la idolatría. Es un problema y es un pecado actual dentro de la iglesia. ¿Y por qué es un problema actual? Porque también, hermanos, adoramos cosas que no son agradables del Señor, no son agradables delante de Dios. Tenemos vicios, tenemos otras cosas que lo consideramos como una prioridad en nuestra vida, dejando fuera a Dios. Y eso también es idolatría. En este caso, hermanos, estamos no descansando, sino más bien estamos tomando la medida con el fin de protegernos, con el fin de no propagar este virus. Pero muchas veces, hermanos, lo tomamos como un tiempo de descanso. Ya ni siquiera queremos orar, ya ni siquiera leemos la palabra. Nos cuesta hacer nuestros devocionales. Estamos dándole prioridad a otras cosas. Eso también es idolatría. Idolatría no solamente es adorar imágenes, sino también estamos en ese tipo de pecados. Entonces es un problema actual. Lo que vemos aquí, hermanos, en el versículo 20, idolatría, hechicerías. Después de allí viene la tercera parte, pero quiero también explicar un poco la palabra hechicería. Esta palabra, amados hermanos, seguramente ya lo habían escuchado, ya lo habían estudiado. Esta palabra hechicería viene de la palabra griega pharmakeia, que significa el uso de las drogas, y de ella se deriva la palabra farmacia. ¿Y por qué el apóstol Pablo también puso en esta lista lo que es la palabra hechicería? Bien, lo que pasa es que en aquel tiempo los magos usaban drogas para producir efectos maléficos, practicaban la hechicería, practicaban la brujería. Sabemos, amados hermanos, que tales cosas, los que practican, nuevamente el apóstol Pablo nos repite que no heredarán al reino de Dios. Un cristiano que consulte a la brujería es pecado. Un cristiano que lee, que va de esos que leen la carta o consultan, de esos que los signos, algo así como los horóscopos, no sé mucho de esos, pero eso es pecado. Nosotros como creyentes, como cristianos, hermanos, no tenemos que practicar esas cosas, no tenemos que consultar nada,
Solamente nuestro Dios, Él es nuestro hacedor, Él es nuestro creador. Todo lo que necesitamos está en sus manos. Lo que no tenemos es porque no lo necesitamos. Entonces, hermanos, estas cosas también es un problema actual, que muchas veces no confiamos en el Señor, nos desesperamos, nos juntamos con otros impacientes, nos olvidamos de la promesa de Dios, nos olvidamos de las bendiciones del Señor. Uno se desespera, uno no espera la voluntad, el tiempo del Señor. ¿Qué hace uno? Se desvía. Eso también es idolatría, como el apóstol Pablo bien lo menciona aquí. Entonces, hermanos, como había dicho, más bien la palabra dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Vamos a continuar, amados hermanos. Ahora bien, en el versículo 20, después de haber estudiado un poco estas dos palabras, la idolatría y la hechicería, la palabra sigue diciendo: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Después, hermanos, en estos versículos, versículo 20 y 21, vienen 8 palabras, lo que acabo de leer, y describen cómo la carne destruye relaciones. Cómo la carne destruye relaciones. Habíamos estudiado que la primera parte habla de los pecados sensuales, es decir, de los pecados que tienen que ver con la vida sexual. Y segundo, los pecados religiosos o los pecados supersticiosos. Y en tercer lugar, aquí vienen 8 palabras que describen cómo la carne destruye relaciones. ¿Y por qué, amados hermanos? Porque la mayoría de las transgresiones que resultan de la carne son sociales. Son sociales. El Señor, hermanos, el Señor nos ha creado, nos ha hecho seres sociales. Pero uno tiene que saber cómo convivir en medio de esa sociedad. Sabemos, hermanos, que antes de conocer a Cristo teníamos muchos amigos, hablábamos como ellos, practicábamos lo que ellos practicaban. Pero sabemos, hermanos, muchos de nosotros puede ser que no nos controlábamos, uno entra en pleito, en peleas, en discusiones. Y eso es lo que el apóstol Pablo vuelve a relatar en esta porción bíblica. Entonces es un pecado social, y es lo que vemos aquí. ¿Por qué? Porque la mayoría de las transgresiones que resultan de la carne son sociales. Las faltas que la gente considera pequeñas, aquí las presenta como siendo iguales que los pecados grandes e igualmente capaces de impedir la entrada al reino de Dios. Puede ser que usted, hermanos, no tienes, o más bien amigos ustedes que aún no conocen al Señor, a todos ustedes que aún no se han entregado al Señor, puede decir en este momento, no, pues yo no practico algún tipo de lujuria sexual, de impureza sexual, de inmoralidad sexual, de libertinaje sexual. Puede ser que sea cierto, pero por otro lado, estás buscando problemas dentro de la sociedad. Puede ser que tienes enemistades
pleitos, celos, iras. Estás enojado con alguien, contiendas, disensiones. Entre otras estas cosas son problemas sociales. ¿Y por qué, amados hermanos? Porque lo que el apóstol Pablo menciona aquí, les decía que son pecados sociales mencionados, incluyen, les decía, enemistades, eso es lo que está en esta lista, desacuerdos, celos, iras, divisiones, conflictos, envidia y otras listas que el apóstol Pablo lo menciona. Son problemas sociales. Son problemas que tienen que ver cómo nos relacionamos con nuestra pareja. Son pecados, son problemas que tienen que ver cómo nos relacionamos con nuestros hijos, con nuestras familias, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros del trabajo. Hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado de no caer, de no cometer ese tipo de pecado. ¿Y por qué? La palabra del Señor nos vuelve a decir, tales cosas, los que practican tales cosas, no heredarán al reino de Dios. Es fuerte, es duro lo que el apóstol Pablo está diciendo, amados hermanos. Bien, y por último, en cuarto lugar, aquí hay otro tipo de pecado. Son los pecados que se dan en las fiestas o celebraciones. Tiene que ver también con los pecados sociales. Los pecados que se dan en las fiestas o celebraciones. El versículo 21 dice así: envidias, homicidios, borracheras, orgías. Envidias, homicidios, borracheras y orgías. Lo que encontramos aquí, hermanos, es la palabra borrachera y orgías. Una de las obras de la carne es la adicción a sustancias y comportamientos que producen placer. Una de las obras de la carne es el vicio del alcohol, el vicio de las drogas, el vicio de los cigarros, el vicio de sustancias tóxicas que hacen daño a nuestro cuerpo. Y uno cuando está borracho, cuando está drogado, cuando uno no está en juicio normal, cuando uno no está bien, entonces producen comportamientos muy peligrosos, comportamientos también que producen placer. Entonces, hermanos, aquí el apóstol Pablo nos da una lista de pecados. Pero aquí hay algo interesante lo que vemos aquí, amados hermanos. El versículo 21 sigue diciendo: y cosas semejantes a estas, y cosas semejantes a estas. O sea que hay más obras de la carne, hay más frutos de la carne que el apóstol Pablo no lo mencionó. Pero la palabra dice: acerca de los cuales os amonesto, acerca de los cuales os exhorto, como ya os lo he dicho antes. ¿Dónde había dicho? En Romanos capítulo 1, que habla de la depravación total del hombre. Bueno, quiero leer esta parte para dejar bien en claro, amados hermanos, porque ya casi vamos a terminar, ya me está ganando el tiempo. Romanos capítulo 1, versículo 30.
29 al 32, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin efecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, óiganlo bien, son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Eso era lo que el apóstol Pablo había dicho, lo que había escrito. Por eso en este versículo el apóstol Pablo dice, y cosas semejantes a estas cosas, acerca de los cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán, no entrarán al reino de Dios. Hermanos, ahora permítanme compartirles qué hay que hacer si es que usted que está escuchando la palabra, si usted está practicando una de esos pecados, lo que encontramos en la palabra del Señor, la pregunta es, ¿qué pasa a los que practican tales cosas? He repetido como 5 o 6 veces, ¿qué pasa a los que practican tales cosas? No tendrán parte del reino del Señor. En caso de que se le hubiera pasado mencionar algún otro, dijo el apóstol Pablo, como también había mencionado, entonces el apóstol Pablo termina la lista añadiendo y cosas semejantes, los que se caracterizan por la práctica de las obras del hombre natural. No tienen parte en el programa de Dios. En otras palabras, queridos amigos y hermanos, en otras palabras, tales personas no son salvas. Tales personas no son salvas. No entrarán al reino de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quién puede salvarnos? ¿Quién puede rescatarnos de esta terrible enfermedad espiritual? Hermanos, cuando leemos el Evangelio, cuando leemos la palabra del Señor, nos dice que hay esperanza. Solamente hay salvación en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer, queridos amigos y hermanos? El Señor Jesús nos dice de esta manera en el Evangelio según San Juan capítulo 3: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace espiritualmente no tendrá parte del reino de Dios. El que no nace de arriba no puede entrar al reino de Dios. Hemos visto, queridos amigos y queridos hermanos, aquellos que practican tales pecados tendrán una muerte eterna, una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque usted está practicando las cosas de este mundo. Usted está deseando las cosas de este mundo pasajero y solamente te lleva a la perdición. En cambio, el que cree en Cristo, el que nace de nuevo, el que se arrepiente de sus pecados, Dios puede tener misericordia, Dios puede salvarnos. El único Señor y Salvador es Jesucristo. Él puede darte esa libertad. El Señor puede liberarte de esa esclavitud del pecado, porque ciertamente la palabra, queridos amigos, nos enseña que aquel que practica el pecado, aquel que vive y desea vivir en la oscuridad, se vuelve esclavo del pecado, se vuelve esclavo del pecado. La palabra lo dice claramente, está en San Juan capítulo 8, del versículo 34 al 36.
La palabra dice así, San Juan 8, versículo 34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Queridos amigos y hermanos, vivir en pecado es terrible. Vivir en pecado es vivir en una enfermedad espiritual. Solo aquellos que siguen a Jesús son libertados de la oscuridad. Solo aquellos que ponen su fe, que se entregan al Señor, se arrepienten y creen, son libertados de esa esclavitud del pecado. Nos damos cuenta entonces que hay esperanza, hay fe, hay salvación en Cristo. No se quede usted sentado en la oscuridad, no se quede allí practicando tales cosas. Arrepiéntase de sus pecados y ven a Cristo, ven al Señor. Oh querido amigo, ¿acaso el Señor no te está llamando? ¿Acaso el Señor no te está hablando por medio de su palabra? Amigo y hermano, el Señor desea que veas a Él. No practiques tales pecados, deja de practicar, ven a Cristo, ven al Señor. Dios puede perdonar tus pecados. Hermanos, este es el mensaje que hemos estudiado en esta tarde. La palabra de Dios nos ha hablado una vez más, nos vuelve a decir que tales cosas, los que practican el adulterio, la fornicación, todo lo que es la impureza sexual, los problemas sociales, los problemas, todo aquello, hermano, que está en la palabra, no vivirán eternamente. La paga del pecado es la muerte espiritual, como el apóstol Pablo lo había dicho en Romanos. ¿Qué hay que hacer entonces? Nacer de nuevo. ¿Qué pasa si usted no nace de nuevo? Morirás en tu pecado. ¿Qué pasa si usted no cree en Cristo? Si no se arrepiente de tus pecados, vas a morir en tus propios pecados. Jesús lo ha dicho. San Juan capítulo 8 del versículo 23 y 24, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo, dice el Señor. Por eso os dije que moriréis por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creemos en Cristo, si no creemos en Él, moriremos en nuestros propios pecados. Pero Cristo, el Señor mismo, se presenta como el gran libertador. Mire lo que dice y escuche el versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Jesús te liberta, dice en su palabra, si Jesús te libera, serás verdaderamente libres. Seremos verdaderamente libres. El Señor se revela como el gran libertador, nos ofrece su salvación. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? Rechazamos el mensaje. No queremos seguir a Cristo, no queremos creer en Él. Uno desea vivir en las tinieblas, uno desea practicar los deseos de la carne, los frutos de la carne. Oh querido amigo y hermano, recuerda entonces que tales cosas, aquellos que los practican, no entrarán al reino de Dios. Es decir, en pocas palabras, tales personas no son salvas. No son salvas. El castigo será la condenación eterna, la muerte espiritual. Hermano y amigo, usted que está escuchando la palabra, ven a Cristo. El Señor te llama.
Dios te está hablando por medio de su palabra. Ven pues al Señor, entrégate a Él. Pon tu fe, tu confianza, pon tu vida en las manos del Señor. Puede ser que el día de mañana será demasiado tarde. El Señor nos ofrece su gracia, su perdón, por medio de su Hijo Jesucristo. Por otro lado, amados hermanos, ya para terminar, como creyentes, como cristianos que somos, todos somos susceptibles de caer en estos pecados de vez en cuando, en especial cuando permitimos que nuestros deseos y esfuerzos naturales nos controlen. Sin embargo, querido hermano, este estilo de vida no se manifiesta normalmente en la vida de los verdaderos hijos de Dios. ¿Y por qué? Porque su Espíritu reside en nosotros, porque el Espíritu Santo está en nosotros y produce otra clase de fruto. ¿Cuál? Los frutos del Espíritu Santo. Es el estudio que vamos a tener el próximo miércoles, si Dios lo permite, que es la tercera parte de este estudio del capítulo 5. Nosotros como creyentes, hermanos, tenemos que cuidarnos, claro que sí. Tenemos que cuidar nuestra relación con el Señor. Si nosotros nos esforzamos con nuestras propias fuerzas, si nuestra voluntad controle nuestra vida, entonces puede que cae uno fácil en esta lista que hemos estudiado. Pero sabemos, hermanos, que los hijos del Señor tenemos el Espíritu del Señor y reside y está en Él y con nosotros. Y por lo cual, hermanos, el creyente produce frutos del Espíritu Santo. No somos deudores a la carne, sino al Espíritu. Nosotros no somos deudores a la carne, sino al Espíritu. Esto significa que tenemos que seguir adelante, confiando en el Señor siempre. Así que, amados hermanos y amigos, ya que usted escuchó la palabra, el Señor espera una respuesta de tu parte. Queridos amigos, ven pues a Cristo. Y nosotros como creyentes, hermanos, sigamos adelante, confiando siempre en el Señor, dando buenos frutos, que sea el fruto del Espíritu Santo. Esta parte, la tercera, que vamos a estudiar el próximo miércoles, si Dios lo permite. Damos gracias a Dios por este estudio y continuaremos la otra semana, si Dios quiere. Y gracias también por ustedes, por su atención y por el tiempo que el Señor nos ha permitido. Que el Señor nos siga bendiciendo.